cómo podemos abordar con enzimas recombinantes el envejecimiento facial, y para esto vamos a platicar un poquito sobre la fisiología del envejecimiento. Como ya comentó el doctor Rafael, soy la doctora Giselle Castellanos, dermatóloga. Me encuentro a sus órdenes para cualquier duda de esta o cualquier otro tema referente a enzimas. Ahí les dejo mis redes, Instagram, o los chicos les pueden dar mi correo electrónico, mi teléfono, con toda confianza. Bueno, el tema de hoy son tópicos selectos en anatomía facial y envejecimiento. Vamos a comenzar. La idea de esta clase es que tengamos pues una síntesis de los procesos fisiológicos por los cuales atravesamos durante el envejecimiento y cómo podemos utilizar la línea Plus de enzimas recombinantes para revertir ciertas condiciones y lograr un rejuvenecimiento natural y de resultados duraderos. Bueno, el envejecimiento, ya lo sabemos todos, es un proceso totalmente dinámico, ¿sí? Es un proceso en el cual van a estar involucradas todas las estructuras faciales, desde el hueso hasta la piel, que por supuesto tiene rasgos biológicos, ambientales, muy diferentes también en cada raza. Va a haber un envejecimiento cronológico, va a haber un envejecimiento, un fotoenvejecimiento, ¿no? Que va a depender más de las actividades que el paciente realice a lo largo de su vida. Aquí depende de cada paciente, nosotros tenemos que saber evaluar cómo abordar ese envejecimiento para ofrecer una solución a largo plazo, además de segura y duradera. Todas las células envejecen y básicamente el envejecimiento pues es un desbalance entre oxidación y antioxidación, un fenómeno de inflamación que aparece desde el momento en que nacemos, y con cada proceso fisiológico pues en algún punto este balance óxido-reducción se pierde y por supuesto empiezan los cambios que van a ser evidentes a nivel de la piel, de la turgencia cutánea, de los músculos, de los huesos. Por supuesto que este balance redox también nos lleva a la iniciación y desarrollo de enfermedades, que pues actualmente es un tema en boga de la medicina regenerativa, ¿no? No solamente rejuvenecer en apariencia, sino rejuvenecer las células. Bueno, como mencioné al inicio de la plática, el proceso de envejecimiento compromete todas las estructuras a nivel facial, todas, desde el hueso hasta la piel, pasando por los músculos y por la grasa. Los huesos, se sabe desde unos estudios en anatomía, en cadáveres en fresco, anatomía de imágenes, tomografía, que las dimensiones esqueléticas se van a ver afectadas porque hay una reabsorción ósea, y esa reabsorción ósea va a provocar cambios en las estructuras a las cuales es un sostén, el músculo, la grasa, la piel. Entonces, esas estructuras ya no van a tener el mismo sostén óseo y van a presentar cambios como son deslizamientos, que ahorita vamos a ver más a detalle. En el caso de los músculos, hay una sarcopenia conforme pasa el tiempo, y curiosamente a nivel facial, esa relajación muscular que se ha visto en casi todos los músculos, pues se ha visto que es lo contrario. A nivel facial, la contracción muscular de hecho está alterada, se va a la alza, por eso es que los pacientes pueden presentar un rictus de preocupación o de enojo, porque los músculos tienen más tono. Entonces, esto también va a modificar a los depósitos de grasa que están sobre los músculos, generando cambio en las expresiones faciales. En el caso de la grasa, que ahorita vamos a ver con detalle que tenemos dos tipos de grasa, la grasa subcutánea y la grasa de los compartimentos gruesos profundos, bueno, esta grasa va a tender a redistribuirse, y no tanto porque sea cuestión de la grasa en sí, sino porque los ligamentos, las aponeurosis, los huesos que generan como una especie de soporte para la grasa, pues se van a ver modificados, entonces esa grasa puede redistribuirse, tanto la grasa superficial como la grasa profunda. Por supuesto que en el caso de la grasa profunda, que son los cojinetes grasos, sus alteraciones van a hacer que este contorno y estructura facial asociada a una etapa joven, pues se pierda, ¿no? Y bueno, en el caso de la piel, vamos a hablar ahí también del colágeno. La piel se va a ver más delgada, más reseca, menos elástica, justamente por una disminución en el proceso de formación de colágeno nuevo. Estos signos son individuales en cada área y son individuales también para cada persona y raza. Entonces tenemos que los cambios se van a dar en estructuras anatómicas como el hueso, músculos, ya dijimos, son macroscópicos, y también a nivel microscópico, estructuras tisulares, el colágeno, la elastina y todas las proteínas estructurales de la piel.
En los 30 años, las estructuras faciales tienen un soporte adecuado, la proporción es perfecta, ¿no? Tenemos una apariencia juvenil porque el tejido óseo aún no ha perdido densidad, nuestros ángulos están conservados, pero es a partir de ahí en adelante en que se empieza a hacer notorio, sobre todo los ángulos, el ángulo mandibular disminuye, esto generando que se deslice los tejidos, por ejemplo, que están a nivel de tercio medio, y provocando un deslizamiento con una apariencia mayor de la zona de la ojera, con una protrusión de la grasa suborbicular. Entonces, todo esto porque empiezan a haber cambios óseos a esta edad. Y por supuesto, conforme esto progresa, cada vez hay menos soporte a los tejidos suprayacentes al hueso, y esto nos va a dar los cambios más evidentes de los 60 a los 75 años. Como vemos aquí, el tercio inferior es dramáticamente más pequeño ya en los 75 años, y esa estructura que nos daban, esos ángulos que nos proporcionaba el tejido óseo, ya se perdieron. Bueno, las estructuras anatómicas de la cara, sobre todo las de sostén, son muy importantes de entender para saber por qué de pronto hay una redistribución, sobre todo a nivel del tejido graso, que es lo que se da en el proceso de envejecimiento. Se redistribuye la grasa, los ligamentos se modifican y por lo tanto vamos a presentar de pronto colecciones de grasa en áreas donde antes no estaban. Bueno, vamos a hablar de estos cojinetes grasos que, como ya mencioné al inicio de la plática, pueden ser superficiales o pueden ser profundos. En el caso de los cojinetes grasos superficiales, están bien delimitados ya con algunos estudios que se empezaron a realizar en los últimos 15 años. Se sabe que esta grasa subcutánea está separada de la grasa profunda por el SMAS. Esta grasa subcutánea es la misma y se continúa con la grasa a partir del cuello hacia abajo, la grasa del cuerpo. Esta grasa no cambia con la edad, pero sí con el peso. Con los cambios de peso puede aumentar y puede disminuir con la pérdida de peso. Nos da, al rostro le da forma, ¿no? Y entonces tenemos que estos compartimentos grasos, aquí con los cuadritos de colores, se van a dividir en la zona malar, el compartimento graso del tear trough, el nasolabial, de la mejilla, y esta grasita, a diferencia de la grasa profunda, que esa está por debajo del SMAS, no va a cambiar, ya dije más que con el cambio de peso, pero la grasa profunda, esa sí o sí se va a ir perdiendo 1 o 2% cada año a partir de los 40 años. Por lo tanto, la grasa profunda es muy importante tratarla para reestructurar a nivel anatómico facial y generar un fenómeno de rejuvenecimiento natural. Bueno, entonces, la grasa superficial, que ya dijimos que es la grasa como la que tenemos en todo el cuerpo, pierde sostén, sobre todo en el tercio medio, va a tender a deslizarse. Ahorita vamos a ver que en el tercio medio tenemos un ligamento muy importante, que es el ligamento cigomático, que se vuelve el ligamento del tear trough hacia la parte medial, y esos ligamentos van a sostener la grasa suborbicular, el soft o suborbicular isoculifat. Entonces, cuando estos ligamentos se deslizan debido a que el hueso se reabsorbe, pues tenemos una herniación del suborbicular isoculifat, dándonos las bolsas bajo los ojos, que es básicamente ese deslizamiento de la grasa. Hay otros ligamentos muy importantes, ligamentos más fuertes, por ejemplo, el ligamento nasolabial y el oromandibular son ligamentos que no se van a deslizar a pesar de que haya una reabsorción del mandibular. Entonces, sí, no me deja mentir que los pacientes de mayor edad a veces pueden presentar un aumento de la grasa nasolabial. Entonces, esta grasa nasolabial se ve aumentada porque los ligamentos de suspensión, el oromandibular, el ligamento que nos da la línea de marioneta, no se desliza. Entonces, al haber un ligamento ahí muy fuerte, esta grasita tiende a irse hacia arriba y da la apariencia de que aumentó, pero en realidad pues es porque ahí el ligamento no se deslizó. Bueno, este estudio que presentaron estos autores, Dumont et al., fue un parteaguas justamente en esta clasificación anatómica de los compartimentos grasos superficiales y profundos, porque nos permitieron entender justamente esa diferenciación. La grasa superficial tiene de diferencia con la grasa profunda, que la grasa profunda tiene un metabolismo distinto, son adipocitos más pequeños, son adipocitos que van a tener proteínas estructurales de colágeno entre ellos, a diferencia de la grasa superficial. Y esta grasa profunda, cuando se empieza a disminuir, pues entonces va a hacer que la piel se vea hundida, que el paciente se vea envejecido como si hubiera perdido volumen.
Aquí lo que les hablaba del compartimento nasolabial, como está limitado por ligamentos muy fuertes, el ligamento mandibular, estoy marcando aquí con la flecha, y el músculo cigomático que viene aquí. Entonces, ese músculo y ese ligamento son un soporte que evita que la grasa nasolabial se deslice. Por lo tanto, se va hacia arriba y se ve gordito, que es algo que tratamos justamente con enzimas para reducir esa zona y no irnos solo a rellenar, porque si rellenamos el surco, pues vamos a generar caritas más gorditas, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar si queremos un rejuvenecimiento natural. Y aquí tenemos las capas, las 5 capas, si lo vemos de un modo lateral, las 5 capas estructurales del rostro, empezando de la más superficial, la piel, de ahí sigue el tejido subcutáneo, que es la grasa subcutánea. La piel compondría también, recuerden, a la dermis, donde están todas las proteínas estructurales, el colágeno. De ahí la grasa subcutánea, de ahí viene el sistema músculo aponeurótico superficial, que es esa composición de todos los ligamentos que se anclan desde la piel hasta el periósteo y nos va a dividir ahora a la grasa profunda, ¿sí? Que le llaman también tejido areolar laxo. En ese compartimiento debajo del sistema musculoaponeurótico están los ligamentos de retención, que la verdad muchos autores dicen que es parte de lo mismo, el ESMAS y los ligamentos de retención. Y ya por último viene el periósteo y la fascia profunda. Ahora, estos son 5 capas a este nivel. Hay que recordar que hay cambios también. A nivel de la 100, a nivel del whole, ahí van a haber 7 capas, hasta 8 capas. Entonces, esto también tiene ciertas variaciones. Pero en lo que nos ayuda es a entender que si vamos a crear un cambio estructural en un rostro, debemos de trabajar desde los tejidos de sostén. No vamos a ir únicamente a rellenar ciertas zonas o a reducir ciertas zonas. Debemos entender que todas esas estructuras están alteradas en un proceso normal de envejecimiento y hacia cuál debemos enfocarnos cuando vamos a abordar un paciente. Entonces, este ESMAS o estos ligamentos de retención los han comparado, ¿no? Con un árbol, cómo está un árbol estructurado. Todos estos ligamentos se van a unir en su raíz al periósteo y se van a ramificar y van a llegar hasta la piel. Por eso es que es muy importante entender esta parte, porque estos ligamentos, al estar unidos en contacto estrecho con la piel, van a ser parte también de la expresión facial. Entonces, no podemos simplemente llegar y hacer un tratamiento de rejuvenecimiento sin tener en cuenta esto, porque podemos modificar la anatomía, la expresión natural del paciente. Ahora, lo que mencionábamos, ¿no? De las líneas nasogenianas, la grasa nasolabial, la grasa malar y la grasa infraorbicular. Este envejecimiento del tercio medio es muy importante entender qué ocurre. Número 1, porque los tejidos óseos van a disminuir en densidad a nivel de la zona periorbicular. Y una vez que esta zona periorbicular disminuye en densidad, los ligamentos, el cigomático, el nasoyugal, se van a deslizar hacia abajo. Por lo tanto, la estructura que se le da a la grasa suborbicular ya no está y por lo tanto se desliza y hay una pseudoprotrusión, de esta zona de la suborbicularis oculifac. Al igual hay que recordar que el músculo ahí periorbicular también va a perder su tensión y por lo tanto pues más protrusión. Esto mismo nos va a dar las bolsas malares. No es más que la grasa suborbicular que al no tener esta retención de los ligamentos cigomático y el nasoyugal, pues se viene hacia abajo y se protruye. Estos tejidos van a colapsar sobre la grasa nasolabial, que como ya mencionábamos, al estar aquí el ligamento mandibular, pues no le permite a esa grasa deslizarse hacia abajo, por lo tanto se va a quedar aquí hacia arriba generando un efecto de volumen. Por lo tanto, va a parecer que hay una redistribución de los tejidos grasos, pero que tiene que ver con los cambios óseos y los cambios de los ligamentos. Entonces, como dijimos, es un todo, es necesario comprenderlo para poder yo generar una reestructuración de estas zonas. Lo que les comentaba, aquí está la grasa suborbicular, está el ligamento, aquí viene el ligamento cigomático que se vuelve el ligamento de la ojera o el ligamento nasoyugal, los cuales se deslizan y nos van a dar esta herniación de las estructuras de grasas del ojo. Aquí en grande, con esa estrellita en color azul, está el compartimiento, la fat pad medial o la grasa medial profunda, que nos da este aspecto convexo de
del tercio medio y que cuando pierde volumen, pues obviamente permite que la zona de la ojera se vea hundida y por supuesto el ligamento esté más marcado, dando un aspecto de cansancio. Ahora, esto es en cuanto a las estructuras óseas, ligamentos, pero a nivel de la dermis también hay cambios importantes. A nivel que vamos envejeciendo, se empieza a perder la producción de colágeno, la piel ya no retiene tanta elasticidad, ya no se puede hidratar tan fácilmente porque estructuralmente el ácido hialurónico y la elastina también cambian su composición. Ahora, hay que recordar que el colágeno no es solo uno, hay muchos tipos de colágenos, pero los que más tienen presencia en la piel son el tipo 1 en un 90% y el tipo 3 en un 15%. Al tipo 1 le llamamos colágeno maduro. Es el colágeno más abundante cuando somos jóvenes, son las fibras de colágeno fuertes, las que dan sostén, las que dan turgencia y firmeza a la piel. El colágeno tipo 3 le llamamos también colágeno inflamatorio. El colágeno tipo 3, por ejemplo, es el que producimos cuando nos inyectan hidroxiapatita de calcio o cuando nos hacen un procedimiento estético de calor como radiofrecuencia. El colágeno tipo 1, por otro lado, lo podemos producir cuando nos inyectan algún otro tipo de estimulantes de colágeno como la policaprolactona. Aquí el punto es que va a haber una inversión con la edad de, esas estructuras. De pronto va a haber más colágeno tipo 3, inflamatorio, y menos colágeno tipo 1, por lo tanto, pues la piel se va a volver más laxa, menos crujiente, menos hidratada. Los fibroblastos, que son las células que tienen la función de producir colágeno, van a empezar a presentar cambios estructurales, cambios en su organización, van a producir fibras de colágeno que ya no van a tener la misma fuerza de contracción, el mismo grosor, y por lo tanto, pues este colágeno ya no va a tener la misma calidad. Se va a fragmentar, ¿sí? Y como mencioné, pues lo más importante es que él va a tender a irse hacia un colágeno de tipo 3, que va a ser un colágeno inmaduro, que se rompe fácil, que estructuralmente no tiene esa fuerza tensil que un colágeno tipo 1. Entonces, y en conclusión, el envejecimiento pues es un proceso dinámico, estructural, multifactorial. Tenemos que considerar todo desde el hueso hasta la piel. Cada vez hay más estudios anatómicos que nos dan más conocimiento de esto, aún falta mucho y que, bueno, hay que tratar al paciente como un todo, ¿verdad? También los fenómenos oxidativos, los antecedentes familiares, todo eso, la microbiota, que ahorita hay tantos estudios maravillosos sobre microbiota y su importancia en muchas enfermedades del envejecimiento, enfermedades de la piel y el envejecimiento. Entonces, todo esto hay que considerarlo, ¿no? Para tratar al paciente en conjunto. Ahora, cierro esta parte de la plática con esta imagen que a mí me gusta mucho y es porque justo cuando abordamos a un paciente en conjunto desde su envejecimiento, el deslizamiento de los tejidos, pues logramos resultados muy bonitos y muy naturales. En el caso de esta paciente de 40 años, que tenía ya una laxitud bastante notoria en los tejidos, en el tercio medio, en el tercio inferior, en el tercio superior, con un deslizamiento de la ceja en deposición. Y pues esta paciente la tratamos, además de enzimas recombinantes, por supuesto, la tratamos con otro tipo de abordajes, desde hilos tensores, estimulantes de colágeno, pero podemos observar que se logró un rejuvenecimiento muy natural y que estructuralmente es armonioso. Pues no modificamos su anatomía normal, ¿no? Ella se ve natural y ese es el resultado que debemos ofrecerle siempre a nuestros pacientes. Bueno, el Excellence Center, como ustedes ya saben, pues es el esfuerzo que ha hecho Axios por juntar a un grupo de médicos estéticos, dermatólogos, para estandarizar, para crear protocolos que sean un referente a nivel mundial en el uso de enzimas recombinantes. En el caso de los dermatólogos, tenemos este grupo conformado por excelentes colegas, entre ellos la doctora Lola Álvarez, la doctora Victoria de la Fuente, la doctora Rosana Yerko, la doctora Ingrid López. Tuvimos la oportunidad de correr un pequeño estudio clínico donde estandarizamos el uso de los cócteles de enzimas para el tratamiento de grasa mentoniana localizada. Y pues la idea, aunque estamos todavía ahí corriendo ya los resultados, pues es mostrarles a ustedes un poquito de los avances con un protocolo estandarizado de un kit de enzimas, colagenasa, hialuronidasa y lipasa en el tratamiento de la grasa
submentoniana o distrofia submentoniana. Entonces, la idea aquí era evaluar la tolerabilidad, la seguridad clínica, la percepción del médico y la satisfacción del paciente. Incluimos tanto sexo masculino como femenino, entre los 18 a 60 años de edad, con grados de distrofia submandibular desde el 1 al 3A. Y bueno, aquí vienen los datos de exclusión, por supuesto el embarazo, lactancia y otras enfermedades, o estar participando en otro estudio, otro tipo de reducción de grasa. Las variables de estudio. Se evaluaron a los pacientes, tanto clínicamente como con un plicómetro, se midió el grado de grasa acumulada, también se evaluó otras características como la firmeza, el perfilado facial, se les tomaron fotos estandarizadas en cada basal y en cada sesión, y 21 días después. Iniciamos el día 0 con la primera aplicación, después a cada 7 días fuimos haciendo aplicaciones hasta completar 4 aplicaciones seriadas. Se reconstituyeron la colagenasa y la hyaluronidasa y lipasa en 2.5 mililitros de solución salina y 0.5 de lidocaína simple para hacer un total de 9 mililitros, los cuales se dividieron en 6 puntos de 1.5 mililitros, 2 a los 2 lados de la línea media, justo en la zona de mayor protrusión de la grasa submentoniana, y 2 hacia los lados, 2 y 2 a cada lado, que son los submentonianos lateral y medio. Y se le dio seguimiento a los pacientes a los 21 días después de la última aplicación para la toma de fotografías. ¿Qué observamos? Pues que sí hubo una disminución tanto subjetiva como objetiva, porque se midió con plicómetro de la grasa submentoniana, y como les comenté, aún está en etapa de procesamiento de métricas, pero aquí hay algunas fotitas para compartirles. Por ejemplo, esta paciente es una de mis asistentes, que la incluimos en el estudio. Aquí podemos ver que el plicómetro nos marcó al inicio del tratamiento 44 milímetros y bajó a 34 milímetros. Aquí solo trabajamos grasa submentoniana. Si no trabajamos ninguna otra zona de grasa, y tenemos a otra de mis pacientes que ella bajó de 48 a 36 milímetros, y ven otras variables que también consideramos como el peso, la actividad física, el índice de masa corporal. Aquí tenemos una paciente de la doctora Ingrid López. Es muy importante este control porque pues, hay pacientes que van a decir que no ven cambio, entonces luego sí es muy, muy importante tener este tipo de controles. Esta otra paciente, la doctora Ingrid López, más delgada, más joven. Por supuesto, en pacientes más jóvenes se ve más el cambio, por lo menos es lo que en mi experiencia práctica he notado. Puede deberse a la actividad física y por supuesto el metabolismo, ¿no? Que va disminuyendo con el tiempo en los pacientes de más edad. Otra paciente que es de la doctora Sofía Domínguez de Mérida, también una paciente joven que tuvo una notable disminución con el glicómetro, de la doctora Lola Álvarez. Y bueno, todavía está pues midiéndose esto. Eso fue con un cóctel estandarizado. Por supuesto que ustedes como pues, los expertos en la práctica diaria van a poder hacer sus modificaciones a esto, a los cócteles, pero bueno, esto se realizó con la idea de que pudiéramos medir los cambios en pacientes a nivel de grasa submentoniana con un solo cóctel semanal. Bueno, creo que todos los aquí presentes ya conocen los componentes de las enzimas PB Serum. Tenemos que PB Serum es el único tratamiento de enzimas recombinantes de origen bacteriano que cuenta con 4 líneas, la queratinasa PB333, extraída de Bacillus licheniformis, la lipasa PB500, la colagenasa y la hialuronidasa. Estas 4 enzimas, como ustedes saben, las podemos combinar. Bueno, en el caso de la queratinasa, que va más enfocada a los tratamientos tópicos, en el caso de la línea Plus, lo importante, en el caso de la lipasa, su efecto de reducir volumen sin dañar el tejido, esto a través de la catalización de la degradación de triglicéridos y glicerol a ácidos grasos. Estos se van a la circulación sanguínea y es muy importante esta parte de mencionar a los pacientes, pues de decirles que no va a desaparecer mágicamente la grasa de la zona, sino que la vamos a transformar en energía que obviamente el paciente debería de quemar, ¿no? Entonces yo sí les indico a mis pacientes que si ellos siguen comiendo exactamente igual sin hacer ninguna actividad, pues el resultado, aunque se va a notar, no va a ser quizá lo que ellos esperen y pues obviamente puede volver, porque estamos trabajando grasa subcutánea.
Y bueno, a nivel tópico, pues la lipasa ya está comprobado que elimina el exceso de sebo a nivel superficial, por eso también es muy útil en tratamientos de acné. En el caso de la colagenasa tiene un efecto reafirmante, es un efecto, cualquiera diría, la colagenasa degrada el colágeno. Pues sí, en estudios se ha visto que en efecto, más bien lo que hace es estimular la neosíntesis de nuevo colágeno, como que genera un fenómeno en los fibroblastos de generación de colágeno sano, colágeno nuevo. Por supuesto, la parte está aprobada por la FDA para enfermedades de contractura que afectan la contractibilidad de las miofibrillas. Entonces, como es la enfermedad de Dupuytren y Peyronie, perdón. Y bueno, es esencial, la colagenasa es esencial en el proceso de regeneración tisular, por lo tanto, y si ya tienen la experiencia, ustedes sabrán que en fenómenos de cicatrización, cicatrices hipertróficas, también es muy útil. En el caso de la hialuronidasa, para mí yo lo veo como el gran aliado de los otros dos, porque tiene un efecto de incremento de la permeabilidad tisular, entonces nos va a ayudar justamente a que las otras dos enzimas tengan un mayor efecto, una mayor penetración y distribución en los tejidos. En la celulitis, un efecto drenante muy bueno. Y en el caso, por ejemplo, de las bolsitas infraorbitarias, como es muy buena para drenar la zona de retención de líquidos, justamente ese líquido que se acumula entre las fibras de colágeno que ya están pues degradadas, viejitas, nos ayuda muchísimo a nivel del tratamiento de las bolsas. Entonces, a mí se me hace como la gran aliada. Se recomienda siempre que trabajemos cócteles y justamente cuando no trabajamos cócteles, pues la hialuronidasa si no está presente y pudiera haber un tema de que no se ve tanto el efecto de las otras dos, porque este es como el apoyo, ¿no? Y en el caso entonces de la línea Plus, lipasa, colagenasa y hialuronidasa, nos va a permitir que tengamos tratamientos versátiles, que podamos elegir según lo que queremos tratar, cómo vamos a crear estas combinaciones y pues que los resultados, como ya vieron, son visibles, son prolongados, pero sobre todo, pues como en todo, hay que manejar las expectativas, hay que manejar una explicación a los pacientes de que esto pues no es magia, como ningún tratamiento, no va a desaparecer el depósito graso, tiene que haber también colaboración por parte del paciente. Entonces, indicaciones, ya las mencionamos, las bolsas palpebrales, el perfilamiento facial, el doble mentón, la grasa del Joule, la grasa justamente que se desliza hacia la zona de la línea mandibular. Las presentaciones ya las mencionamos, no me voy a repetir. Un cóctel significa que tenemos un frasquito de cada uno diluido en 3 mililitros de solución o 2.5 de solución fisiológica más 0.5 de lidocaína, como preferimos hacerlo para más confort del paciente. Las sesiones, eso lo preguntan luego mucho los pacientes, ¿cuántas necesito? Pues obviamente va a depender mucho de lo que queramos tratar, ¿no? De la edad del paciente, en el caso de la distrofia submentoniana, el grado de distrofia, pero lo ideal mínimo son 4 sesiones, a partir de ahí podemos ya considerar aumentar. Pueden ser semanales o pueden ser, en el caso de pacientes que no puedan acudir semanal, los resultados los van a tener aún si son quincenales, pero como les mencioné, pues recordarle al paciente que también debe cuidar el tema de ingesta calórica. Efectos colaterales, a ver, muchos médicos luego me dicen que no usan enzimas porque causan mucho dolor, porque causan mucho edema. La verdad es que este tema de dolor va a depender también muchísimo de nuestra técnica de inyección. Debe ser una técnica de inyección muy lenta. En lo personal también me ha apoyado mucho estos dispositivos de vibración, reduce mucho la sensación de ardor que generan las enzimas, por supuesto, entonces inyectar lento, colocar estos dispositivos va a ayudar a que en general el paciente no perciba tanto ardor. En cuanto al edema, el edema es muy variado también en cada paciente. Hay pacientes que nada más tienen horas con edema, 24 horas, máximo 48, y hay pacientes que se edematizan más. Entonces, yo les digo a las pacientes definitivamente que sí va a haber inflamación, sí va a haber edema, que va a ser variable y que de preferencia no tengan en los siguientes 3, 4 días una cita importante, una fiesta o algo, porque entonces pues sí se les va a quitar las ganas de repetir los tratamientos. Es muy importante también mencionar que como hay una reacción mediada por citoquinas, sobre todo en las primeras sesiones, los pacientes pueden sentirse con malestar general, pueden sentir como febrícula, dolor,
en la zona, sobre todo dolor a las 24 horas. Si algunos de ustedes ya han usado enzimas en ustedes mismos, no me van a dejar negar que a las 24 horas pueden sentir como si los hubieran golpeado en las zonas, lo que yo les digo a los pacientes, van a sentir dolor, como si te hubieras golpeado. Entonces, todo eso es muy importante mencionarlo. Por supuesto, no vamos a exagerar, ¿no? Pero sí que el paciente esté consciente de que hay un efecto inmediato que no va a ser el deseado, hay que esperar, ¿no? Que pase todo este proceso. Entonces, justamente, el proceso puede ir desde unas horas hasta 3, 4 días. Y yo normalmente les digo que solo tomen, por ejemplo, ibuprofeno si se sienten muy adoloridos o muy inflamados, o sea, razón necesaria. Precauciones, se debería considerar con precaución en pacientes que tienen antecedentes de reacciones alérgicas fuertes o no resueltas, una psoriasis descontrolada, asma bronquial que igual tienen episodios muy seguidos, dermatitis atópica activa, o estos pacientes que tienen esos antecedentes de alergia a todo, ¿no? Incluyendo picaduras de abejas. Entonces yo diría, ¿saben qué? Mejor con precaución no hacerlo. Infección, obviamente, por Staphylococcus aureus, pues no. O hipersensibilidad cutánea al sodio metales. Puede haber ahí una, como la dermatitis atópica al níquel, ¿no? Es igual, si está activa, yo diría, no lo hagan. Mejor ir con más cautela. Contraindicaciones absolutas, pues no embarazo, no lactancia, por supuesto. Ahorita con lo del tema de vacunación, yo les digo a los pacientes que hay que esperarnos por lo menos 15 días a un mes. No en el tratamiento con tetraciclinas, que esté activo el tratamiento, o que haya, pues, hay un tema de infección, ¿no? En el sitio de aplicación, y las relativas que ya todas las conocemos, enfermedades autoinmunes, diabetes, que si está controlada no hay mayor problema. Consejos post-tratamiento, el tema de las expectativas, ¿no? Decirle al paciente que entre más agua beba, más movilización va a haber ahí de esos ácidos grasos, que tiene que llevar una dieta balanceada, que si quiere ver mayor cambio, pues por supuesto que el ejercicio es muy importante. En cuanto al uso de enzimas con otros aparatos, a mí sí me gusta mucho combinarlo con radiofrecuencia, con ultrasonido. Procuro hacer primero los tratamientos de calor y luego inyecto, ¿sí? Por el tema de que las enzimas son perdón, les gusta el calor, iba a decir termolábiles, no son lo contrario, termoafines, entonces no sería muy bueno inyectar y después pasar el aparato, mejor pasamos radio y después podemos inyectar, por ejemplo, porque podemos tener ahí un riesgo de quemaduras. Lo mismo pedirle al paciente que después de una inyección, pues evite cualquier tratamiento de calor, incluyendo saunas, jacuzzi y todo esto. Y también muy importante, no va a disminuir el efecto de la enzima. A la enzima le gusta el calorcito, no el frío. Los protocolos, bueno, el protocolo para perfilado facial, que es similar al que hicimos de la grasa submentoniana, un cóctel, por lo menos un cóctel para empezar de las 3 enzimas, diluidas cada frasquito en 3 mililitros, y ya se puede repetir a la semana, o como les comentaba, yo algunos pacientes los manejo cada 15 días. Que podemos utilizar en casa como apoyo, su producto Lifting Power, que nos va a ayudar a tensar el área, porque luego muchos pacientes me dicen, sí, doctora, me redujo el volumen, pero sentí flacidez, ¿no? Entonces, para esto podemos utilizar Lifting Power de manera que el paciente, hay que explicarle que tiene que aplicarlo con masaje hasta que desaparezca el aceitito, movimientos hacia arriba, para que el paciente no perciba esto de que de pronto ya no hay grasita y como que la piel está más flácida. En el caso de las bolsas bajo los ojos, el tratamiento de la grasa suborbicular, aquí hay que diluir las enzimas en 2 mililitros máximo, porque estamos preparando un cóctel de 6 mililitros que va a estar dividido en 3 y 3 mililitros en cada zona de ojera. Es bien importante ahí decirle a los pacientes que van a estar hinchaditos, que puede ser 3, 4 días, entonces ahí sí, por favor, manejen muy bien esa parte, porque sí hay pacientes que se inflaman muchísimo. Y por supuesto lo podemos complementar con su skincare, ¿no? Mañana y noche, para mejorar también esa zona. Esto es en cuanto a rejuvenecimiento facial. Digo, ya habrá otra clase de enzimas corporales, pero es básicamente donde más lo usamos, perfilado facial. Yo en lo personal lo utilizo mucho en la grasa del mentón, en el Joule
en la grasa nasolabial también, y es como mi primer abordaje, ¿no? Empiezo con eso, cuando hay un envejecimiento hipertrófico, empiezo con esto y ya después abordo ya el tratamiento de la flacidez o de la pérdida de volumen, por ejemplo.